Así va, Listo. así va. ¿Y ahora qué es eso? Y Estamos tres nada más. Sí, vamos a dar un chance que se conecten los demás. ¿Cómo ha estado usted, doña Teresa? Bien, gracias a Dios, un poco resfriada. Hemos estado tanto mi marido como yo, y me dio así un poco fuerte, igual que a él. Pero gracias a Dios ahí estamos ya de regreso. ¿Han Mejor. dado ese resfrío? Bueno, Sí, muy fuerte y con tos, sobre todo con tos, ¿verdad? Entonces, pero ahí cuidándose y haciendo el tratamiento y tomando medicinas caseras y todo eso, ahí vamos saliendo. es lo Gracias que toca. sí, sí. Y y qué vacilón, porque nosotros acá, en junio, los rosarios y las misas al Sagrado Corazón de Jesús se hacen siempre a las 7, pero el viernes se hacen a las 6 porque es viernes, ¿verdad? Sí. Entonces hoy y ahí no, yo dije, voy a ir a clases porque yo creo que estoy faltando mucho. Entonces tuve que decidir ahí. Entre una y otra, dice. Sí, porque, no, pero sí, sí me gusta asistir todos los días, ¿verdad? Entonces, Claro. pero no, aquí estoy, gracias a Dios. Está bien. Vamos a esperar a que se unan los demás. A ver. Estoy terminando de acomodar aquí lo que vamos a compartir.
Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Ya vamos sumando más. Ya vamos sumando. Me estaban esperando. Estamos 7. Estábamos esperándolo. Ah, bueno, gracias. Ah, no, pues si ya estaban más, pero ¿por qué llegaron y se quedaron queditos? Que no sé. Yo tengo minimizada la pantalla porque estaba concentrado aquí marcando unas cosas Y don y Zacarías también estaba concentradísimo. sí, estaba solo qué raro, solo Yo doña estaba Teresa y yo escuchándolos estábamos, a ¿verdad? ustedes. Y yo pensé, bueno, está tan concentrado que mejor no lo desconcentremos. Hubieran hablado, aquí hubieran dado las 7, yo aquí. Ah, bueno, rompí el hielo entonces. Sí, claro. No, Sí, muchas gracias. es que yo los veía tan lindos así en silencio y digo, vamos a hacer Calladito. copia, sí, calladitos, sí, de Como bonito, calladito sí. más bonito entonces. Algo así. Oh, qué bonito se ve. No, también es bonito escucharlos, claro que Ah, sí. Sí, qué bien. sí. Oiga, yo estaba aquí concentrado. Yo, Faltan los que no están. yo decía, don Zacarías también está tan calladito. Estoy Parecían, pensativo, Teresita, en el viaje mañana. Vamos a ver cómo nos va. parecieran de verdad, dice. ¿Ah? Parecían de verdad, todos calladitos. Sí. No, es que le estábamos leyendo, Luis, te estábamos leyendo el pensamiento, ¿ah? Sí. Digamos. Lo ¿Cómo? peor es que va a Ahora, quedar, ahora Marcos cuando revise la grabación le va a quedar grabado ahí que estuvimos haciendo votos de silencio al principio. sí. Yo Eso pensé que no encontraba o no podía, o no podía proyectar en la pantalla lo que estaba buscando. No, no, no. Bueno, ¿Estarías adivinando el futuro? sí. Imagínense. Bueno, vamos a ponernos en manos de el Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos infinitas gracias, Señor, Padre de bondad y de ternura, porque no cesas de demostrarnos tu amor hacia cada uno de nosotros. En medio, Señor, de nuestras fragilidades, en medio, Señor, de las limitaciones de nuestra vida, aquí estás tú, Señor, arrodillado delante de nosotros para hacernos levantar. Presto, Señor, a reforzar nuestras rodillas vacilantes. Atento a curar nuestros corazones heridos. Con los brazos abiertos, Señor, para darnos tu perdón y tu misericordia cuando así te lo pedimos. Gracias, Señor, porque todo cuanto vas haciendo es para nuestro bien, para tu alabanza y gloria. Permítenos, Señor, una vida siempre así, abiertos a tu gracia, conscientes de nuestra libertad, amantes de tu voluntad. Que nos permita, Señor, caminar siempre en un espíritu de unidad, en un espíritu de docilidad a la voz de tu Santo Espíritu. Que seas tú, Señor, el que hables en nuestra vida, de manera que así nosotros podamos tomar nuestra existencia como un camino, una historia de salvación, en la cual eres tú, Señor, no nosotros, es quien va escribiendo ese camino, esa verdad y esa vida que quieres darnos a cada uno de nosotros. Que lo que nosotros hagamos, Señor, sea abrirnos a tu gracia, sea hacer vida en nosotros aquella expresión de la Santísima Virgen María, hágase en mí según tu palabra. Sabemos, Señor, que no limitas nuestra libertad, la enriqueces, la fortaleces. Somos nosotros los que con ella te hemos dado la espalda. Pero ahora, Señor, que reconocemos que debemos enmendar el camino, danos la fuerza y la valentía para que así sea. Sea en nuestra vida tu santa voluntad, sea en nuestro corazón tus sentimientos, sea en nuestro actuar la obra de la salvación. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como este curso es de síntesis, entonces me da a mí
la oportunidad de tocar diferentes temas y quería hoy traer este tema que es un poco de un tema que es de antropología. Y me imagino que ya, bueno, ustedes habrán llevado ya antropología cristiana. Me parece que está dentro del plan de formación, ¿verdad? Pero me pareció importante, sobre todo ahora, de cara a que van. Ajá, don Zacarías, dígame, cuénteme. Ah, no, no, perdón, es un dedazo ahí. Ah, no, no, como les consulté yo que si habían llevado antropología, Ah, entonces. sí, sí, vimos algo de eso allá en Liberia, sí, Ah, ok, sí. perfecto, muy bien. Y sobre todo ahora de cara a que están ustedes prácticamente a terminar el proceso de lo que es la formación inicial, por lo menos en la propuesta que académicamente, por llamarlo así, de alguna manera, se les ha presentado y que se ven ustedes también de frente a algunas decisiones que tendrán que ir tomando o pensando muy relacionadas con este proceso, pues reforzar un poquito el tema de la libertad y de la gracia en San Agustín de Hipona, porque puede hacer de que eh, a uno de repente, en algún momento, le pudiera saltar algunas inquietudes. Bueno, ¿de qué manera actúa la gracia de Dios en cada uno de nosotros? ¿Cómo es sin duda alguna la gracia de Dios la que viene a suplir aquello a lo que nuestra humanidad débil, frágil, pecadora le hace falta? Es Dios quien viene en auxilio, ¿verdad? Dice la Escritura de nuestra debilidad. Pero entonces, ¿a dónde queda también nuestra libertad? Porque a veces se cree que la gracia de Dios y la libertad del hombre son como dos fuerzas opuestas que se enfrentan, ¿verdad? Como dos contrincantes que están ahí eh, en el cuadrilátero. Entonces vamos a ir a hablar hoy un poco sobre la libertad y la gracia en este gran santo, en San Agustín de Hipona. Un santo que por lo demás, saben ustedes que conoció tanto la gracia, la misericordia de Dios, como el llevar hasta los límites la libertad humana, ¿verdad? Porque pues San Agustín tuvo una vida no siempre tan santa como la que le contemplamos ahora en los altares. Tenía sus temas, tenía sus cosas, ¿verdad? En aquella búsqueda del sentido de la vida, de la felicidad, en aquella búsqueda de encontrar una razón auténtica a sus inquietudes, la anduvo buscando, como él mismo lo reconoce en sus confesiones, en tantas cosas, en sus pasiones, en la mundanidad, en tantos lugares donde al final dice él no estaban. Y el último lugar donde lo buscó, ahí fue donde realmente encontró justamente al Señor, cuando lo buscó en su interior, cuando se dio cuenta que Dios estaba más cerca de lo que él se había eh, imaginado. Pero pasa que justamente ese problema de la libertad es tan antiguo como el hombre mismo, ¿verdad? La libertad y la gracia afectan la intimidad de la naturaleza del ser humano. Ahora, todos sabemos que cada uno de nosotros nacemos en o la libertad nace en una condición espiritual como signo de la imagen de Dios en el hombre. Nosotros somos libres y estamos abiertos a la capacidad de la libertad porque Dios que nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y una de las cualidades de Dios es justamente la libertad, ¿verdad? Lo que pasa es que el hombre al abstraer del conocimiento, de lo material, de lo trascendente, lo entiende a veces como algo distinto a su propio ser, a su propia esencia, ¿verdad? Pero justamente gracias a que cada uno de nosotros, hechos imagen y semejanza de Dios, tenemos una capacidad de voluntad, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene
su propia voluntad, pues gracias a eso hacemos uso de la libertad para elegir, pues, claramente lo que nos conviene para poder alcanzar plenamente el fin que como hombres tenemos, que es el bien supremo. O sea, hay que tener claro eso. La libertad es libertad porque es libertad para hacer el bien. Ya ahí a nosotros nos da una idea entonces de que la libertad pues es algo muy diferente al concepto que quizá la gente en el común tenga, ¿verdad? Que yo soy libre, entonces como la gente, ¿qué es lo que dice? Yo soy libre y como yo soy libre, yo puedo hacer, me perdonan la expresión, pero lo que uno escucha en la calle es que yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana, porque es que yo soy libre, yo soy soberano, nadie me puede de mí decir lo que yo quiero o debo de hacer. Sobre todo las personas cuando están enojadas o cuando se les llama la atención sobre algo que están haciendo y que no están bien. La gente dice, es que yo soy libre y nadie me puede decir qué hacer. Qué pena, porque es que el fin objetivo de la libertad que cada uno de nosotros tiene es una libertad para hacer el bien, como la Junta de Protección Social, ¿verdad? Para hacer el bien, una libertad para buscar el bien, una libertad para lograr alcanzar la plena realización de la vocación humana, ser libre el hombre está llamado para ser libre, para una libertad de cualquier condicionamiento físico, político, social, cultural, cualquier cosa que le impida alcanzar al hombre su objetivo. El hombre es libre para, para poder disponer de sí mismo, para poder asumir los valores humanos, los valores cristianos y entonces poder así buscar al bien supremo como ese ideal al cual se aspira. Entonces, la libertad es un valor no es un valor absoluto para San Agustín, sino que es un medio que el hombre tiene para alcanzar, ahora sí, el fin del propio hombre, el bien supremo. Ese es el fin de la vida del hombre, poder alcanzar al bien supremo. Y el medio que se utiliza para poder alcanzar el bien supremo es justamente la libertad. La libertad es el medio para alcanzar ese fin supremo, de manera que no es la finalidad de mi vida. Es que está ese riesgo de creer que lo que yo tengo que hacer es simplemente ser libre. No, sí, está bien, usted tiene que ser libre, bueno, pero ¿libre para qué? ¿Libre para qué? Pues libre para poder alcanzar la plenitud de su vocación. ¿Y cuál es la plenitud de la vocación del hombre? Pues alcanzar el bien supremo. Que cuando hablamos de la idea de bien o el bien supremo, sabemos que Agustín, al quien está haciendo referencia, justamente es a Dios. Bueno, pero entonces, cómo alcanzar esa, ese bien supremo? Pues San Agustín habla de que el hombre tiene para alcanzar al bien supremo dos niveles de libertad, dos niveles de libertad. En un primer lugar, dice que la voluntad del hombre pues se inclina de manera natural a buscar el bien para poder vivir felizmente, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros lo que queremos en nuestra vida es la felicidad, vivir una vida feliz. Y el hombre alcanza esa felicidad usando el primer grado de la libertad, que Agustín llama como el libre albedrío, que es la capacidad que el hombre tiene para elegir. Y esa capacidad es natural en el hombre y es necesaria. Porque el hombre, por naturaleza propia, no puede dejar de querer ser feliz. El hombre siempre quiere ser feliz. Y esa es parte de la naturaleza humana, el querer ser feliz. Ahora, la manera en cómo nosotros resolvemos
esa inquietud, esa ansia, ese deseo de querer ser feliz, pues ya ahí tendríamos que decir son otros 100 pesos. Porque hay quienes lo hacen eligiendo en libertad aquellas cosas que auténticamente sí dan felicidad, pero hay quienes erran en su elección creyendo que las cosas que eligen los van a hacer felices. Pero como tienen una idea errónea de felicidad, pues la elección del medio va a ser justamente errónea. Vamos a ver, puede ser que alguien quiera encontrar su felicidad en el desarrollo de sus capacidades. Alguien quiere encontrar o encuentra su felicidad en poder crecer profesionalmente, en poder desarrollarse como persona, el poder desenvolverse en el ámbito familiar, social, cultural o incluso religioso. Pero resulta ser de que hay quienes creen que su idea de felicidad o aquellas cosas que le dan felicidad están en algunos bienes o en algunas cualidades que no son moralmente buenas. Y entonces hay quienes creen encontrar la felicidad en sus pasiones, hay quienes creen encontrar la felicidad en la infidelidad, hay quienes creen que encontrar la felicidad en una vida de corrupción, y como tienen una idea errónea de lo que es la felicidad, pues claramente van a optar por aquellos medios erróneos que en realidad no les llevan a la felicidad, a una felicidad objetiva. ¿Pero por qué lo hacen? Porque justamente el hombre siempre quiere ser feliz. La dificultad está en la manera en la cual elige para llegar a ser feliz. El segundo nivel está justamente en que pues nuestro corazón es inquieto, ¿verdad? Nuestro corazón es inquieto y no se contenta la voluntad del hombre con la felicidad. Quiere algo más. El hombre está bien, llegó, fue feliz, pero se da cuenta de que necesita algo más, que tiene que haber algo más. Y entonces es ahí donde el hombre puede optar por la plenitud de la vida. ¿Y quién creen ustedes que es la plenitud de la vida? Pues el sumo bien, el Señor. Pues para llegar a ejercitar la verdadera libertad, que no es más que liberarse de aquella inclinación que el hombre tiene por naturaleza hacia el pecado, el hombre cuenta entonces para llegar a la plenitud de la vida con el auxilio de la gracia de Cristo. La libertad es importante, dice San Agustín en uno de sus escritos, para todo hombre, pero esa libertad que busca la plenitud de la vida está ligada al diálogo entre el hombre y Dios. Porque Dios ha querido comunicarse, ha querido dialogar con los hombres para que los hombres entiendan, comprendan su libertad. La historia de la humanidad la ve San Agustín como esa historia de tensión en ese proceso entre lo natural y lo sobrenatural, y justamente en medio de un proceso en el cual el hombre va ansiando la felicidad y Dios va ansiando la felicidad y la libertad del hombre, ¿verdad? Esa libertad al punto de que Agustín la puede llegar a personificar, que la libertad plena y absoluta del hombre es justamente eh, Dios, justamente Dios. Y pues entonces, ¿qué es libertad para San Agustín? Pues la libertad entonces va a ser la perfección y la plenitud del libre albedrío. Porque al final, en estos dos niveles, en la libertad como libre albedrío, en la libertad como búsqueda, opción por la plenitud de la vida, en estos dos niveles de libertad,
hay entonces voluntad para adquirir el fin último de la vida del hombre. Pues el libre albedrío es la voluntad que se encuentra en un dinamismo que bajo la acción del espíritu va a orientar al hombre naturalmente al bien, pero también la voluntad de la libertad es plena cuando recibe el auxilio de la gracia divina. Cuando yo me abro al auxilio de la gracia divina, cuando yo me dejo acompañar por Cristo, llenarme de su gracia, yo puedo, por tanto, aspirar a la plenitud de esa libertad que es el conocimiento del bien superior. Claramente porque entonces yo por mi propia cuenta no podría llegar a ese bien superior, porque necesito el auxilio de la gracia. Porque puede ser de que si yo lo hago por mi propia cuenta, me pierda en esa búsqueda y crea haber encontrado la felicidad y la plenitud donde realmente no lo están. ¿Entienden? Dios nos crea libres, pero como Él quiere nuestra felicidad, como Él quiere que nosotros le conozcamos en plenitud y nos salvemos, dice Pablo, todo, Dios lo que quiere es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces Dios sale a nuestro encuentro para dialogar con nosotros, para ofrecernos la fuerza de su gracia, para que iluminados por la gracia divina, conozcamos el camino del bien y no solo lo conozcamos, sino que lo asumamos en nuestra vida. Entonces, podemos decir aquí justamente con San Agustín que si el hombre puede elegir entre la ley, perdón, entre el acierto y el error, y si la ley la utiliza como una norma racional para alcanzar el bien, indica lo correcto, esa ley nos excluye de la posibilidad de no elegir el bien, o sea, de elegir lo incorrecto, siendo esta una limitación de la libertad humana. Pues San Agustín dice que la libertad es la facultad para obtener el bien. Y la ley lo que va a enseñar es cómo conseguir el bien. Por tanto, la ley divina no es, no es opuesta o contraria a la libertad y a la voluntad del hombre, sino que la ley es una aliada para que el hombre encuentre el fin de su vida, encuentre su bien, el bien superior. Quizá pienso yo que a esto a veces nos cuesta comprenderlo, a la gente le cuesta comprender, porque una de las formas en las cuales se nos catequizó a nosotros fue con los mandamientos en un sentido negativo, ¿verdad? Si usted revisa, ¿se acuerda cómo nos aprendimos nosotros los mandamientos? Están escritos quizá en aquel momento, pues era la mejor manera en la que el pueblo entendiera, no, 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 ¿verdad? Los mandamientos, no robar, no matar, no codiciar la mujer de prójimo, no tener, no consentir pensamientos ni actos impuros, no jurar el nombre de Dios en vano, no, ¿verdad? Entonces esa idea inconscientemente nos juega a la mente una mala pasada y nos lleva a creer que la ley, cuando hablamos aquí de la ley, estamos hablando pues de la ley de Dios, de la ley divina, es contraria, ¿verdad?, a nuestra voluntad. Es que Dios, dice mucha gente, es que Dios no me deja a mí ser libre. Ustedes han escuchado a veces que la iglesia, la gente a veces cuando se excusa, porque es una excusa de no asistir a la iglesia, dice, es que en la iglesia todo es prohibido.
es que en la iglesia todo le dicen que no. Justamente porque tenemos esa idea de que las leyes, que los mandamientos son opuestos a la libertad. Yo siempre cuando le explico a los chicos lo de los mandamientos, yo le digo que los mandamientos no son una camisa de fuerza, ¿verdad? Porque cuando el enfermito mental, lamentablemente le ponen una camisa de fuerza, o una persona altamente peligrosa le ponen una camisa de fuerza, la camisa de fuerza le impide actuar con libertad. Pero en el caso de los mandamientos, en el caso de la ley divina, son más bien como aquellas señales que encuentra aquel hombre que va recorriendo un sendero. Yo les digo, la ley divina son como aquellas señales que se encuentra el turista que nunca ha ido al Parque Rincón de la Vieja y va al Rincón de la Vieja y cuando va a empezar, si quiere llegar al final, donde hay una catarata muy hermosa, lo que hace es empezar a caminar siguiendo unas flechas, siguiendo unas señales que hay en el camino. Esas señales no lo amarran a él, pero le indican el camino y si las sigue con constancia, y si las sigue con atención, va a poder llegar al fin. Así entonces los mandamientos. La verdadera libertad no está contra la ley, sino que está para la ley. Y trata la libertad entonces de que el hombre logre liberarse de los obstáculos que le impiden cumplir con la ley. Y esos obstáculos para Agustín serán el mal moral, el pecado y el egoísmo del hombre. Porque el hombre lamentablemente sufre ese dramatismo en su dimensión humana. Sabe el hombre que la ley le manda amar el bien, pero el hombre dominado por su propio orgullo, ese amor propio, le impide cumplir la ley. El hombre sabe que con el cumplimiento de la ley logra su liberación, pero ve la ley como una manera de Dios de esclavizar el corazón del hombre. Por tanto, entonces es preciso que el hombre sea liberado de ese orgullo, liberado del pecado, liberado del egoísmo, liberado del mal moral por medio de Jesucristo, Salvador del hombre, para que, liberado el hombre de sus propias limitaciones, pueda con su voluntad abrirse a la voluntad de Dios, ya que es incapaz de cumplir por sí mismo la ley, alcanzar por medio del auxilio de la gracia la capacidad de amar y cumplir la ley. ¿Qué le manda? Pues que nos manda la ley de Dios, alcanzar el fin del hombre en la vida. Ser feliz, vivir una vida feliz, amando al sumo bien, amando a Dios. Justamente por eso la representación de los mandamientos, si ustedes lo ven, los mandamientos de la ley de Dios, no sé si se han puesto atención, en algunos confesionarios está, yo lo pongo siempre el ejemplo porque el confesionario que hay aquí en Filadelfia los tiene así, en muchos lados los he visto así. Verá usted, en la puerta del confesionario, las tablas de la ley, ¿verdad? Un retablito simulando las tablas de la ley. Y si ustedes se fijan en la mayoría, o por lo menos los más antiguos, como antes el ejercicio de la liturgia era en latín y la gente le costaba entender, eh, todos los detalles de lo que había en la iglesia se convertían en un medio de catequesis, ¿verdad? Ya que la gente no entendía algunas cosas, entonces utilizaban el arte, ¿verdad? Dentro de los espacios sagrados para poder catequizar. Y entonces en los retablos, en los confesionarios, están talladas las tablas de la ley y hay 3, 1, 2, 3 en una columna, normalmente a la izquierda, y del 4 al 10 en el lado derecho. Y yo no sé si ustedes se han puesto a pensar por qué será que están divididos así esos mandamientos, esas tablas de la ley. 3 a un lado y 7 al otro. A algunos se le ocurre como por qué en el arte los dividen así de esa manera. Yo creo, si no me equivoco,
equivoca, lo Este, corregimos. No te equivocas, sí, lo sí, corregimos. exacto. Yo creo que es que los tres primeros están dirigidos hacia Dios y los otros hacia la humanidad. ¿Eh? ¿Ves? Si hubiéramos apostado un simpe de 1000, ya él hubiera ganado. Hubiera Sí, ganado. sí, hubiera Ah, pero me lo ganado. puede hacer, ahí me lo hace, el número mío. No, es que como no los avisamos antes, entonces no los podemos hacer ya. No, pero es eso, ¿verdad, Luis? Claro, entonces vean ustedes, los tres, si ustedes se fijan, los tres primeros mandamientos se dice son para gloria de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas. Los otros 7 mandamientos para provecho del hombre: no robar, no matar, no dar falso testimonio, ni mentiras, no codiciar la mujer del prójimo, no consentir actos y pensamientos impuros. Todos esos otros 7 mandamientos para provecho del hombre. Provecho, cuando hablamos de provecho del hombre, estamos hablando porque justamente cuando cumplimos esos mandamientos, vemos que estamos respetando. La mayoría de esos mandamientos mira hacia el respeto, hacia los hombres, hacia el prójimo, y el respeto también hacia uno mismo. Entonces, esa es la finalidad de la ley: ayudar al hombre a liberarse de la incapacidad que tiene de amar y de cumplir lo que Dios le manda, y liberarse de eso para poder alcanzar el fin auténtico que tiene el hombre. Pero alguien puede decir, pero ¿no hubiese sido más fácil que Dios nos hubiera liberado todo eso? ¿O por qué Dios nos metió en este embrollo de tener que estar luchando ahí entre mi libertad y la libertad y la voluntad divina, entre la libertad y mis cosas? Pues justamente no fue Dios el que nos metió a nosotros en este embrollo, pues resulta ser de que fuimos nosotros el mismo el que nos metimos en este embrollo cuando, engañados por la serpiente, Adán y Eva cayeron en la trampa de la serpiente, que los envolvió con mucha facilidad, haciéndolos creer que no tenían algo que ya poseían. Que si ustedes se fijan en el relato de el Génesis, ciertamente Dios le había prometido, perdón, le había prohibido a Adán y Eva comer de ese árbol, del árbol que estaba en el centro, del árbol de la vida. La serpiente engaña a Adán y Eva diciéndole que es que Dios no quiere que coman de ese árbol, porque si no iban a ser como Dios. Y a Adán y a Eva se les olvidó cómo había hecho Dios al hombre. A imagen y semejanza de él, ¿Eran o no eran ya Zacarías como Dios? Ya eran como Dios. claro. Tenían la imagen y la semejanza divina, pero la serpiente, que es más astuta, los envuelve con una mentira de que no eran como Dios. ¿Ves que el demonio quiere convencernos a nosotros de que somos menos que? Y claro, ¿cómo? Que Dios no quiere que sea yo como él. Venga la manzana, dijo Eva y Adán. ¿Cómo que yo no voy a ser como Dios? Y ya eran como Dios. Entonces, se transformó al final en un pecado de desobediencia. El diablo nos engaña haciéndonos creer de que no somos algo de que en realidad ya somos. Y si ustedes lo ven, ese es el engaño. Parece que yo aquí lo mencioné ya en una ocasión: el engaño con la misericordia, con la misericordia. El diablo se vale de la misericordia divina para engañarnos a nosotros también. Hace lo que te dé la gana, de por sí Dios te va a perdonar. No te preocupes, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es justo. Si no, ¿para qué mandó a su Hijo al mundo? Si no fue para morir por los pecadores. Ahí vas y te confesás, no hay problema. Y nos envuelve el demonio y nos hace caer porque
abusamos de la misericordia divina. Pero una vez que hemos caído en el engaño del demonio, una vez que nos hemos creído el cuento que el demonio nos echa sobre la misericordia divina, viene el demonio y nos viene a echar otro cuento. Ah, no es que ese pecado que vos hiciste, no, no, no. Yo creo que eso Dios no te lo perdona. No, 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 Dios no te lo va a perdonar. No, ¿qué va? Y entonces viene y pone la misericordia de Dios en contra nuestra. Nos pone a dudar de que Dios sea tan misericordioso de perdonarnos nuestras miserias. Entonces el demonio se salió con la suya. Nos envolvió, nos enrolló, nos hizo caer, nos hizo pecar y ahora nos dice que no podemos salir de ahí, que no podemos salir de ahí. Y San Agustín, pues justamente sabe y conoce de la necesidad de la gracia, pues porque lo tuvo claro desde su conversión, de que solo la gracia divina puede dar sentido, puede integrar el sentido de la vida del hombre. El hombre, lo que hace que el hombre encuentre la clave de su existir es la gracia divina. La gracia divina viene a ser ese remedio, esa medicina, ese auxilio para esta enfermedad del hombre. El hombre necesita de la gracia divina para poder restaurar la naturaleza que está herida. No, no para destruir el libre albedrío, sino para que nosotros nos demos cuenta de que en la naturaleza humana herida por el pecado, necesita, necesita del poder, del auxilio, de la gracia para poder encontrar remedio. Y por tanto, la única manera es que el hombre diga sí a la gracia divina. Una gracia en la cual va a poder encontrar la capacidad para vencer el pecado, que es la fuente de todos los males. Y entonces, auxiliado por la gracia, ahora sí, el hombre en el ejercicio de su auténtica libertad, una libertad iluminada por la gracia, es persuadido a poder aspirar al bien supremo. Eso no quiere decir que nuestra libertad sea anulada. Todo lo contrario, la gracia divina lo que viene es a encauzar nuestra libertad para conducir nuestra vida hacia el fin auténtico. La gracia de Dios no niega nuestra libertad, no niega nuestra libertad. Todo lo contrario, la gracia de Dios encausa la libertad del hombre hacia el verdadero camino al cual tiene y debe de llegar. Vamos entonces a hablar de cómo entran, por así decirlo, eh, aquí el tema ahora ya del libre albedrío y de la gracia. Permítame un momento. Vamos a ver. Dice que hay alguna dificultad para ordenar en el pensamiento de Agustín el tema de cómo armonizaba Agustín el libre albedrío y la gracia, porque él no sistematiza su pensamiento, sino que más bien tiene en el desarrollo de su obra algunas enseñanzas fundamentales cuando habla del libre arbitrio, ¿verdad? De ese primer nivel de libertad que nosotros tenemos. Cuando habla de la libertad, del libre arbitrio, eh, San Agustín señala que la gracia de Dios es necesaria para no errar ni pecar, que es imposible avanzar en el orden de la salvación sin la ayuda de la gracia.
Si yo no me abro a la gracia divina, yo no puedo encaminar mi vida hacia la salvación. Y solo alcanzo la salvación, solo alcanzo la auténtica libertad cuando soy alcanzado por el auxilio de la gracia que logra darle al hombre la seguridad de una libertad sobre el pecado, la seguridad de que va a actuar el bien, aunque pueda ser, y lo reconoce San Agustín, que haya algún hombre tan orgulloso que se adjudique a sí mismo, se atribuye a sí mismo la causa de su felicidad, sin contar con la gracia divina. Por eso San Agustín advierte que para actuar el bien no debemos fiarnos del hombre. Nuestro corazón no debe apartarse de Dios, sino más bien, y aquí retoma San Agustín esta expresión del Salmo 26, versículo 9, Señor, sé mi socorro, no me rechaces ni me abandones. Entonces, lo que hay que dejar aquí claro, como le hemos venido diciendo y le repito una vez más, Agustín, el hombre necesita la gracia para no errar ni pecar. El hombre que no quiere abrirse a la gracia divina, el hombre que rechaza abiertamente el auxilio divino y dice, yo puedo por mis propias cuentas, yo soy el mero machín aquí, no necesito de Dios, pues entonces sucede todo lo contrario. Se equivoca, peca y no avanza la salvación. Porque solo quien entonces se reconoce débil, se reconoce pecador, se reconoce en una instancia de necesitado del auxilio de la gracia, porque si no, no va a dejar de pecar, es aquel que realmente va buscando el sumo bien en su vida. No sé si a este punto me van entendiendo o hay algo que necesitan que aclare o vamos bien. De hecho, Luis, ayer le hacía una pregunta yo en relación a este tercer punto que dice San Agustín, porque la lectura del Evangelio ayer decía, ¿verdad? Que si estás en desacuerdo, en disgusto con tu hermano, ve y deja la ofrenda aquí primero y ve, arréglate, porque si no vas a ser llevado ante los tribunales. Era la selva, ¿no? Fue Luis. Ah, no, por ahí está. Ahí está. Y yo le preguntaba, yo le decía a él, Hay un micrófono. Ya, sí, el de listo. Carlos. Ajá. Yo le decía a él que entonces cómo cae uno en la conciencia que hasta eso nos aparta de estar en gracia con Dios, de estar disgustado con alguien, o con el hermano, con el vecino, con la esposa, con los hijos. Entonces la auténtica libertad solo es que se alcanza por el auxilio de la gracia divina. Yo le decía, padre, pero ¿cómo cae uno en esa conciencia? Y él me decía, ay, Franklin, difícilmente la pueda lograr. El ser humano por sí solo difícilmente la pueda lograr. Pero Solo no ¿cómo? podemos, ¿verdad? Sí, pero yo le decía al padre, ¿cómo caer en esa conciencia y en esa constancia, en ese estilo de vida? Me quedó todavía la duda con él porque él me dice, no, es que difícilmente el ser humano lo vaya a lograr. Y ahí sí, difícilmente. Es que, a ver, hay cosas que no son, ¿cómo le digo? Eh, que no se resuelven en la vida quizá como de manera tan teórica, ¿verdad? O de una manera, ¿cómo quisiera decirle? Eh, que usted diga, no es que usted ande diciendo, eh, ¿cómo le pongo el ejemplo para que me comprenda? Como que se ande repitiendo, uy, voy a hacer otra cosa, uy, tengo que abrirme a la gracia. Voy a mi trabajo, se me presenta una situación, tengo que abrirme a la gracia. Sino que por eso justamente
nos abrimos a la gracia, no solamente como en un ejercicio intelectual, digámoslo así, sino justamente porque lo hemos pedido a través de la oración, porque le hemos dicho al Señor en el encuentro con Él, en el hermano, en la Sagrada Escritura, en los sacramentos, que nos ayude a que en nuestra vida se haga su voluntad y no la nuestra, ¿verdad? Es que esto es un asunto, Franklin, que va más allá de lo racional, ¿verdad? Entonces esa apertura a la gracia va brotando en la cotidianidad en la medida en la que yo tengo voy estableciendo una relación íntima con Dios. O sea, yo establezco una relación íntima con Dios, yo establezco una familiaridad con Dios y las cosas van brotando, van fluyendo de manera espontánea, sin necesidad quizá de estárselo mental o racionalmente diciéndoselo, repitiéndoselo. Por Ah, eso, pero este es el mismo, pero este por es, ejemplo, por ejemplo, mira, por ejemplo, un padre de familia con sus hijos. Un buen padre de familia con sus hijos sabe que tiene que ser atento, que tiene que ser eh, eh, solidario con sus hijos, que tiene que apoyarlos. Y hace actos, el buen padre de familia, de amor, de comprensión, de ternura, que incluso le pueden ir brotando espontáneamente. Uno dice, uy, ya viene mi hijo, tengo que amarlo, tengo que hacerlo sentirse bien, tengo. No hay o no debería de ser como un ejercicio racional, ¿verdad? Como una checklist que yo tengo que cumplir, sino que del padre preocuparse tanto por su hijo, querer demostrarle su amor, su cariño, hay cosas que van brotando naturalmente, como el amor entre los esposos. Usted no está ahí. Uy, ¿cuántas veces le he dicho hoy que la quiero? Ya le dije 7, me falta una para llegar a 8 y ir una más que ayer. No, va brotando en la espontaneidad. Y puede ser que pase el tiempo y inconscientemente no se haga, o al contrario se adquiera como un hábito. No sé si me entiende con el ejemplo. sí, te capto. Nada más que este es del mismo Agustín por el que la mamá oró 39 o 37. 30 años, imagínate que, o sea, ve todo el tiempo que le llevó a Agustín darse cuenta Por que eso, esa felicidad estaba dentro de él. por 30 años. eso, por lo mismo. Pero ¿cuándo lo pudo lograr? ¿Cuándo pudo lograrlo San Agustín? Cuando se dispuso a buscarlo en su propio interior. Lo buscó, lo encontró, lo amó, lo abrazó y lo integró y lo hizo parte de su vida. Y es que eso es lo jodido de la bendita libertad, en el De buen cómo, sentido, de cómo nosotros entendemos la libertad. por eso. Porque el problema no lo tiene la libertad, ¿verdad? El problema lo tenemos nosotros con lo que hacemos o lo que usamos o la libertad. Pero es que la misma palabra lo dice, la gracia divina. O sea, es divina, no es humana. Tenemos que buscarla y ahí es donde San Agustín lo expresa que lo tanto tiempo para encontrarla. Y ahí es donde se nos hace difícil como seres humanos poder llegar a coger esa gracia o a tener ese sentimiento que dice usted, Luis, algo inexplicable, algo que es un sentimiento de que le brota sin pensar automáticamente, que le viene del corazón, que le nace de lo profundo, que es algo innato, por decirlo así, de cada ser humano, pero tiene que nacerlo, tiene que haber la gracia divina, que es que la misma palabra, para mí la misma palabra lo dice, Una es que gracia.
la gracia divina. Es de Dios, no Yo, es de nosotros. yo quería comentar algo sobre eso mismo que estaban hablando ustedes, no tanto de la gracia, pero sí que tiene que ver con esto, pero basándonos en el pasaje este de ayer. Dice que si vas a ir a hacer una ofrenda al Señor y te acuerdas que tiene algo contra alguien, es preferible, dice, dejar la ofrenda ahí, irse a reconciliar con ese hermano y después vuelve, dice la palabra, vuelve y hace la ofrenda. Yo pienso que muy sutilmente el Señor lo que quiere hacernos ver, o lo que yo entiendo es que si yo realmente soy capaz de hacer una ofrenda al Señor porque lo amo, pero hay un problemita. Tengo una limitación con un prójimo. O sea, que no lo estoy amando como debería amarlo. Hay algo contra él. Entonces, lo importante es romper esa pared, romper esa división, arreglarme con ese hermano, porque resulta que ese hermano también es creación de Dios, igual que yo. Entonces, si hay una limitación ahí, si yo sé que tengo algo contra alguien o alguien tiene algo contra mí y yo me doy cuenta, si yo quiero, en la libertad que tengo, pero si yo quiero hacer las cosas bien, mi deber es ir a hablar con aquel hermano, ponerme en paz con él y después vengo y puedo hacer la ofrenda ya con más alegría y con la libertad, porque ya fui a arreglar un asunto que no estaba bien, ¿verdad? Porque esa persona con la que yo me fui a poner en paz es hijo de Dios también, es hermano mío, ¿verdad? Entonces yo pienso que por ahí es donde va el asunto. Entonces el Señor nos quiere hacer ver de que, o sea, que nos podemos engañar. Yo puedo ir a hacer un montón de cosas al altar, o puedo ir a muchos rosarios, o puedo ir a muchas misas y comulgar, pero en el fondo tengo algo contra alguien y eso no lo he sacado, o no lo he solucionado. Entonces el Señor lo que me hace ver es que pues eso no me está ayudando, porque lo importante es ir a la raíz del mal. A la raíz del mal, ¿cuál es? Pues si está lloviendo y hay una gotera, y yo todos los días voy y limpio esa gotera y la seco todos los días y vuelvo a llover y sigue la gotera, entonces lo correcto es, eso va a seguir todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir primero, cambiar la hoja de zinc o tapar la gotera de manera que ya no haya más filtración. Y ahí se acabó el problema. Y yo creo que a eso nos está llamando el Señor, ir a la raíz del asunto. Más o menos es lo que yo entiendo. ¿Es una gracia? Pues claro que sí, es una gracia porque Dios te está iluminando algo. Ahora, queda usted en su libertad de decir, no, yo no lo hago así, no me interesa. O sí, qué bueno esto, que yo no lo había comprendido así, pero ahora lo estoy entendiendo y qué dicha, y me trae paz y me trae alegría. ¿Por qué? Yo digo, pues yo lo he experimentado en mi vida. Yo cuando he tenido una situación, una diferencia con alguna persona, X persona, y me he podido arreglar con esa persona, he podido hablar con ella con la gracia de Dios que me ha llevado, que a veces hay que rezar mucho para eso, y resulta que uno llega y después uno siente una gran paz. Igual que cuando usted se va a confesar con mucha necesidad y usted siente después una alegría, una paz, una tranquilidad, algo lindo, se siente liviano. Entonces yo creo que por ahí va más o menos entiendo yo que por ahí va la procesión, a mi parecer, no sé. Sí, sí, está bien. ¿Alguno más quería aportar? Yo quiero pedir disculpas. Creí que era las 7, no me fijé y vengo llegando. Pero No estaba se preocupe, claro. breteando como caballo aquí en la casa, ¿verdad? Eh, yo veo que ya han pasado 7 páginas antes, pero creo que están Sí, hablando, por lo menos en este punto, del libre albedrío y la gracia, ¿verdad? Y dice, la gracia es necesaria para no errar ni pecar. Sin gracia no somos nada. Así de sencillo. Creo que exactamente. hay, no sé si lo mencionaron antes o no, que hubo una herejía que establecía, no sé si fue Marción o cuál de ellos, ¿verdad? Porque son de los primeros siglos, que prácticamente despreciaba la gracia de Dios y que decía que uno por uno mismo, ¿verdad? Podía llegar a ser perfecto y obtener la salvación, cosa que fue declarado como herejía, ¿verdad? Porque nosotros, aunque nosotros tengamos buenas intenciones, esas intenciones nacen precisamente de la gracia que Dios nos da. O sea, adquirimos una gracia a través del bautismo y seguimos recibiendo gracia a través de los sacramentos, ¿verdad? Por eso es tan importante que la persona sea una persona asidua a los sacramentos.
Y luego entender yo que yo por mis propias fuerzas no puedo ser mejor ni hacer el bien, que eso todo es gratuidad de Dios, pero que yo debo estar abierto a recibir esa gracia para yo poder ir caminando, no sin retrocesos, pero caminando, abierto a la gracia que sé que es esa fuerza que me permite y ser humilde en reconocer de que yo por mí mismo no puedo. Tengo que recibir de Dios para poder yo ser lo que Dios quiere que yo sea. Ese pues sería mi pequeño comentario porque como digo, parece que como estoy apenas ubicándome. Pues está bien ubicado, no se preocupe. No dijo ninguna herejía, entonces no lo vamos a mandar al tribunal de la Inquisición. Sí, no, olvido el nombre de la herejía a la que hacía referencia a Juan Carlos. Sí me acuerdo de la herejía de lo contrario, ¿verdad? Eh, la herejía que se iba al opuesto. No somos nada, no valemos nada, todo lo que hay dentro de nosotros está mal. No hay nada bueno en la vida y en el hombre. Que esa también es una herejía, la del jansenismo, ¿verdad? Jansenio decía que en el hombre no podía haber absolutamente nada bueno y que por eso era necesaria la gracia divina, porque nada bueno hay en el corazón o en la vida del hombre. Y por eso aquel canto, pues, quizá no es el más feliz. Yo no soy nada y del polvo nací, porque ciertamente aunque mi vida tenga pecado, mi vida no es una nada, ¿verdad? La canción Renuévame, muy linda, de Martín Valverde, pero dice, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, como no hay nada bueno dentro de nosotros. Y la imagen y la semejanza de Dios que hemos recibido, que esa es quizá también alguna de las tentaciones eh, o de los discursos que a veces se repite, Señor, nada hay, yo no soy nada, soy una basura, soy una escoria, Señor. En un momento, pero Dios lo creó a usted a su imagen y semejanza. Él imprimió en usted la vida divina, imprimió en usted el deseo del bien, imprimió en usted eh, esa ley natural que le hace a usted capaz de amar, de desear el bien desde lo profundo de su corazón. Hay bien. Ahora sí es cierto, pues nuestra naturaleza humana corrompida por el pecado tiene ciertas inclinaciones más al mal que al bien. Pablo dice, porque queriendo y deseando el bien, termino haciendo el mal. Y el bien que deseo no lo hago. Pero no quiere decir eso de que se anula por completo el bien o la bondad en el corazón del hombre. Bueno, pero entonces, especificando ahora estas cosas que dijimos en estos puntos anteriores, pues resulta ser de que el hombre, lo repetimos nuevamente, lo insiste San Agustín, tiene necesidad de la gracia para obtener la felicidad. ¿Y cuál es la felicidad del hombre? Liberarse del pecado. Esto no niega, no supone que se niegue el libre albedrío y la capacidad de elección en el hombre. Él dice, no tenemos que defender la gracia de manera que se parezca que suprimimos la libertad del hombre, pero no tampoco defendamos el libre albedrío de manera que por nuestra soberbia terminemos siendo juzgados ingratos de la gracia divina. La existencia humana es una existencia libre. El hombre posee un libre albedrío, porque si Dios no nos hubiera dado el libre albedrío, no tendríamos la libertad para cumplir con los preceptos divinos. De nada le servirían los preceptos divinos al hombre si el hombre no tiene la libertad de acogerlos y cumplirlos para poder llegar al premio prometido. Se nos dieron esos premios, se nos dio ese fin
para que no nos excusáramos por ignorancia de hacer el esfuerzo para alcanzar ese bien. Ahora, dice San Agustín, que sin la gracia de Dios, nada bueno puede hacer el hombre. Pero la victoria sobre el pecado es el don que recibimos de Dios que nos ayuda, que ayuda a nuestra libre voluntad en ese combate con el pecado. San Agustín viene y lo que hace es parafrasear lo que el apóstol Pablo había dicho en la primera carta de los Corintios. Recuerdan que Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero dice, agregando a San Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo soy lo que soy, pero soy lo que soy no por mi propio mérito, no por mi propia fuerza, sino porque la gracia de Dios está conmigo. Si Dios le diera la gracia a los hombres solo por sus méritos, ya no sería una gracia que libere al hombre. La gracia de Dios no se nos da según nuestros méritos, pero cuando la gracia de Dios se nos da, nuestros méritos empiezan a ser buenos en virtud de la gracia que se nos ha dado. En la medida en que nos llegara a faltar la gracia, caeríamos nosotros, los hombres, precipitados por nuestro propio libre albedrío. Pero nuestra libertad, nuestro libre albedrío nos logramos por medio de él sostenerlos, no por él mismo, sino porque la gracia de Dios es la que nos sostiene a nosotros. El hombre entonces, lo que nos está diciendo Agustín es, tiene su libertad, tiene la libertad de escoger el camino del bien o apartarse de él, pero es capaz de escoger el camino del bien, es capaz de ejercer su libre albedrío porque la gracia de Dios lo acompaña. Si no tuviéramos la gracia de Dios, nuestro libre albedrío nos llevaría en picada a alejarnos de todo aquello que nos acerca a la vida divina. Por eso San Agustín se atreve a recomendarnos que con nuestro libre albedrío no escojamos el mal. No usemos el libre albedrío, dice Agustín, para escoger el camino del mal, sino que usemos de nuestro libre albedrío para que practiquemos el bien. Porque al final eso es lo que manda la ley natural. ¿Recuerdan en qué se resume la ley natural? Que está inscrita en el corazón del hombre. Se resume en una frase. La ley natural que todos los hombres tenemos inscrita en nuestro corazón. ¿Alguien sabe en qué consiste la ley natural? Es una frase. Hacer bien, o sea, hacer con los demás lo que quieren que hagas con ti mismo. No sé si va por ahí. Va por ahí, la primera parte. Va por ahí. Y la otra sería, no le hagas a los demás lo que no quieren que hagan contigo. Ajá. Todavía más sintetizado, don Carlos. Haz el bien y evita el mal. Bueno, haz el bien y no mires a quién. Haz el bien y evita el mal, ¿verdad? Es esa ley natural que todos los hombres, todos, no solo los cristianos, todos los hombres llevan inscrita en su corazón. Haz el bien y evita el mal. Con solo la ayuda de la ley, pero sin el auxilio de la gracia, confiando solo en nosotros mismos, movidos por nuestro propio espíritu, por nuestra propia libertad, no actuamos como hijos de Dios. No porque la ley sea mala, sino porque se puede convertir el hombre en reo del mandato y no por auxilio, porque el auxilio de la gracia nos da a nosotros la fuerza, nos ayuda a ser cumplidores de la ley y no a ser esclavos de la ley. Pablo profundiza mucho en estas cosas, ¿verdad? Nosotros no somos esclavos de la ley, porque la ley no está para esclavizar al hombre. Lo que esclaviza al hombre
es el pecado. La ley más bien da plenitud a la vida del hombre. Cuando se vive en la ley con la ayuda de la gracia. La gracia nos hace, dice Pablo, amantes. Dice Agustín aquí retomando la idea del Evangelio de Juan, la ley nos hace amantes de la ley, pero la ley sin gracia no nos hace llegar a aquella esencia para la cual Dios ha puesto en nuestro corazón esa ley natural. Juan 15:16, no me han ustedes elegido a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Es nuestra propia elección. No hay elección, el que yo sea el que elija por mi propia cuenta, por mi propia voluntad, no me lleva a ningún lado. Pero si mi elección, si mi deseo de cumplir con lo que Dios tiene para mí, pasa por el abrirme al auxilio de su gracia, claro que puede llegar a su fin. Pero cuando mi elección no supone, cuando mis elecciones se hacen sin la gracia de Dios, como decía ahora, me llevan hacia el precipicio. Ahora, San Agustín, pues que se preocupó por la cuestión del mal, dedica una obra al tema de el libre arbitrio para intentar hablar de la naturaleza del mal. Lo primero que tuvo que hacer, dejando atrás algunas ideas maniqueas que tenía en su cabeza, fue que el mal no existe en sí mismo, no es un principio absoluto, sino que ¿qué es el mal? La privación de un bien debido. El mal es la renuncia al bien. Cuando supera San Agustín algunas ideas que había preconcebido en su vida durante su etapa, digámoslo así, pagana, logra admitir que la criatura, que el hombre, es libre para actuar el bien o libre también para actuar el mal. Ahora, ¿de quién depende que el hombre actúe el bien o actúe el mal? Del hombre mismo. Si el hombre acepta la gracia de Dios, el hombre es capaz de actuar el bien. Si el hombre rechaza la gracia de Dios, pues lo que hace es actuar mal, ¿verdad? Se deja llevar por aquel impulso que lo hace sin sucumbir ante sus propios pecados. Si bien es cierto, la gracia proviene de Dios, por eso se llama gracia divina. Dios nos ofrece la gracia divina, pero al final de cuentas la elección es de cada uno de nosotros. Si nos abrazamos a esa gracia divina o si la despreciamos, la rechazamos creyendo y confiando solamente en cada uno de nosotros. Sin embargo, Dios actúa en nosotros su gracia, respeta nuestra libertad, nos deja la libre elección de creer o no en la propuesta que Él nos hace, nos previene con su misericordia, nos llama a cumplir su voluntad, pero queda de nuestra parte si nosotros lo aceptamos o no. Ante esto, pues surge aquella famosa pregunta que no solamente Agustín se hizo en el tiempo de Agustín, sino que incluso muchos de nosotros nos hemos hecho en alguna ocasión. Bueno, o la gente, ¿verdad? Cuando habla con nosotros. Pero entonces, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios deja que haya mal en el mundo? Es que si Dios es el que creó el mundo y aquí en el mundo hay mal, entonces Él es responsable del mal. San Agustín va a negar que Dios sea el responsable del mal con 4 respuestas. La primera es que es el hombre que lleva consigo la posibilidad de pecar y apartarse del bien.
porque como ha sido creado de la nada, es mutable y no posee la estabilidad del bien, porque la estabilidad del bien es propio de Dios. Es lo propio de Dios, el bien. En Dios no hay mal. Lo dice aquel canto tan carismático que cantamos en ocasiones, ¿verdad? En ti no hay mudanza alguna ni sombras de variación, ¿verdad? Dice ese canto, no hay Dios como tú ni obras como tus obras. El mismo que fuiste ayer, eres hoy y será siempre. Un Dios todopoderoso que nunca cambia, que no se arrepiente. Dios es la estabilidad del bien, eso es lo propio de Dios. Pero nosotros, como hemos sido creados de la nada, como hemos sido creados con esa capacidad de cambiar, de mutar, en el sentido del cambio, nosotros, por nuestra naturaleza, tenemos la posibilidad de abrirnos a la gracia divina o apartarnos y pecar, apartándonos del bien. La segunda propuesta que San Agustín hará para desligarse de la idea de que Dios es el responsable del mal es que la libertad es un bien y que es mejor ser libres que no ser libres. Que es verdad que la libertad humana no es un bien supremo, pero que quién dirá que no es un bien solo porque no es un bien absoluto, ¿verdad? La libertad del hombre no es el bien supremo es Dios, pero no por eso deja de ser bien. Lo tercero es que Dios podría preservarnos de pecar, pero no lo hace porque respeta nuestro libre albedrío. Dios podría decir, bueno, a partir de ahora nadie va a pecar, pero no viviríamos en libertad. Ya no tendríamos la condición de libres, sino que seríamos esclavos de Dios, porque Dios nos está diciendo, solo tiene la posibilidad de hacer esto, pum, que sea. Y si no, fuera. No, Dios nos da la libertad, porque no está contemplado en su voluntad el absolutizar su voluntad de nuestra vida, sino que nos deja nuestra propia libertad. Y Dios no es el autor del mal, porque el mal procede únicamente de la voluntad del hombre. Sin embargo, y a pesar de ello, Dios tiene caminos insondables a través de los cuales, aun cuando el hombre actúa mal, aun cuando el hombre le da la espalda, aun cuando el hombre decide hacer su propia voluntad, Dios tiene caminos misteriosos a través de los cuales puede incluso llegar a obtener un bien de aquellos males. ¿Por qué? Porque esa es su insondable voluntad. Rescatar al hombre incluso de aquellas circunstancias, de aquellas situaciones donde ha actuado mal y donde viene a darle al hombre la libertad, la liberación, el poder salir de ahí, seguir adelante, siempre y cuando pues el hombre claramente quiera abrirse a esa voluntad divina. Ciertamente, el hombre entonces abriéndose a la voluntad de Dios se da cuenta que está pecando, se da cuenta que ha cometido un error, pero si se da cuenta de que ha cometido el error, es para que no siga perseverando en el mal camino. Es de humanos pecar, es de humanos equivocarse, pero se dice que es aún más de necios perseverar en el error, ¿verdad? Darse cuenta que erraron
y seguir perseverando en ese error. A manera de conclusión, vamos a decir entonces que el libre albedrío es la voluntad del hombre que de manera natural se inclina a buscar los medios, los caminos para poder ser feliz. Pero además, la auténtica libertad busca el sumo bien, que es Dios, y la va a obtener, el sumo bien, gracias a la ayuda divina que se integra a la existencia del hombre. Esa necesidad de la gracia en el hombre no suprime, no niega la libertad del hombre, ni niega su capacidad de elección. Viene a ser como una fuerza, como una ayuda. Vamos a ver, eso es como que para poner como en un, no es fácil tratar de ejemplificar a San Agustín, pero dense cuenta que digamos que la gracia divina viniera a ser como ese consejo sabio que nosotros necesitamos para terminar de convencernos de cuál es la mejor elección que nosotros tenemos que hacer. Espero que San Agustín no esté listo para tirarme el báculo desde el cielo, ¿verdad? Por lo que, por atreverme a ejemplificar sus posturas. Pero eso es como aquel padre de familia, como aquel administrador de la casa que tiene que tomar una decisión, es libre para tomar esa decisión y desea escuchar el consejo de una persona experta en el tema sobre el cual tiene que decidir para estar seguro de que eso que va a decidir es lo mejor o es el verdadero bien para su familia. Y escucha el consejo, pero aún escuchando el consejo, aún con la palestra de posibilidades que le presenta quien le aconseja, tiene la capacidad de tomar el consejo y tomar la decisión o decir, no, yo este consejo no lo rechazo y voy a decidir otra cosa. Dejarse llevar por su orgullo. Sí, se deja llevar por su orgullo. Muy probablemente, ¿verdad, don Omar? Si esa persona escucha el consejo de ese experto, de esa otra persona que ya ha pasado quizá por una experiencia de esa, muy probablemente la elección que vaya a hacer le va a traer un bien, le va a traer una felicidad. Pero si aún escuchando el consejo de aquel que es experto en el tema decide por su orgullo, como dice usted, no, yo lo que voy a elegir es esto otro, este es el otro camino que yo voy a tomar, entonces muy probablemente se va a equivocar. ¿Y qué lo llevó a equivocarse? El consejo. No, lo llevó a equivocarse su orgullo, el haber rechazado el consejo. La gracia divina es como eso, ese auxilio, ese consejo, esa fuerza que nosotros recibimos para poder perseverar en el camino del bien, para poder rechazar el mal, para poder rechazar el pecado y encaminarnos hacia el sumo bien. No nos ata, no nos impide ejercer nuestra libertad, pero sí nos ayuda a alcanzar el bien supremo. Y sí, claro que hay consecuencias cuando yo decido dejar de lado la voluntad, perdón, la gracia divina y aferrarme a mi propia voluntad y claro, voy a caer en el error. San Agustín eh, recomendaba, ¿verdad? En uno de los libros que él escribió sobre la gracia y el libre albedrío, decía, lean con asiduidad, perdón por la palabra, asiduidad, este libro de la gracia y el libre albedrío, y si lo entienden, den gracias a Dios. Si no entienden, oren para entenderlo. Y si así lo hacemos, el Señor nos dará entendimiento. Y recuerda lo que decía la carta a Santiago, la cita, capítulo 1 de la carta a Santiago, versículo 5,
acuérdense de que está escrito, si alguno de ustedes se haya falto de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da largamente y sin reproche, y le será otorgado. Pedir entonces la gracia divina. Si yo todavía no comprendo cómo es que debo de actuar, si yo todavía no comprendo cómo es que la gracia de Dios actúa en mí, si yo todavía no entiendo, tal vez no me siento digno ante todo este ministerio que se me está ofreciendo, si yo todavía no me siento con la capacidad de tomar una decisión, de tomar una elección, no se preocupe, el problema no es ese. El problema no es que usted tenga dudas, el problema es que usted no tenga claridad sobre lo que quiere, el problema no es que usted lo piense todavía, el problema no es que usted no se sienta preparado, el problema es que usted no le pida a Dios el auxilio de su gracia para tomar una decisión. El problema es que usted no confíe en que la gracia de Dios va a suplir en usted aquello que usted por su propia naturaleza quizá no logra. Porque la santidad, porque el asumir y el hacer en la vida la voluntad de Dios no suprime nuestra propia voluntad, no suprime nuestra naturaleza, no suprime nuestra debilidad. Los santos no fueron personas que nunca pecaron. No es San Agustín, 30 años de la vida revolcándose en el pecado. Y santo y obispo y todo. Porque llegó un momento de su vida en que se abrió la conversión, se abrió a la gracia. Pues cada uno de nosotros también, con mucha más razón, necesitados de la gracia, del auxilio divino, pero conscientes de ello se lo pedimos a Dios. La misma escritura, vemos cómo nos dice que Dios nos va a dar todo aquello que le pidamos, porque Dios da largamente, sin reproche, y lo que pidamos será otorgado. Pidamos entonces a Dios la gracia divina, pidamos a Dios la fortaleza de espíritu, pidamos a Dios la docilidad a su espíritu para que se hagan las cosas no según nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Porque si algo tenemos que tener claro es que nuestra vida, las cosas de la iglesia, no son obra nuestra. Dios se vale de cada uno de nosotros, ¿sí? Nos toma a cada uno de nosotros para ser instrumentos de su gracia ante los demás. Pero el que dice cómo, cuándo, a qué horas, en qué momento, en qué tiempo, es el Señor. Nosotros nos abrimos a su voluntad, nos abrimos a su gracia y acogemos de Dios lo que de Dios tenga que venir. Amigos, ¿alguna duda, alguna pregunta? De mi parte yo lo veo bastante claro. Yo creo que el mismo Jesucristo, en su gran amor y misericordia, nos está diciendo, ¿no? En una parte de los evangelios, pongo delante de ti, hay tantos caminos, un camino de vida y un camino de muerte. Tú eliges al final. O sea que al final no es ni el Señor el que nos va a juzgar, sino que dice, mi palabra, la que les he dado, será la que les juzgará el último día porque no han creído en ella. Es decir, que en Dios no está el deseo de que nosotros de verdad seamos condenados, al contrario, Él quiere salvarnos, pero dice, nos da la libertad. Pongo entre ti, pues eso, el camino de la vida al cielo y el camino de la muerte, pues el castigo eterno. Entonces al final, pues, ya no puedo culpar yo a Dios, que yo más tarde no fui al cielo, no puedo culpar a Dios, ¿no? Yo no quise obedecer en mi orgullo, en mi soberbia, yo me fui a como a mí me dio la gana y no puedo decir que no, para eso la iglesia nos ha dejado también tan sabia que es, tantos sacramentos que nos ayudan a nutrirnos y ahí vamos recibiendo, como dice usted, esa gracia. San Agustín pues lo decía muy bien. Es decir, nosotros sin la gracia de Dios, es que no somos nada, ¿por qué? O sea, si le quitamos a los de la gracia, pues ya queda un triste mortal, pero si le ponemos la gracia de Dios, ya y los discípulos cuando estaban en en la venida del Espíritu Santo, digamos en Pentecostés, ¿y qué pasó? Que estaban todos asustados y con miedo y que todo aquello había sido un fracaso, pero aparece Pentecostés, aparece el Espíritu Santo y ellos tienen ya otra actitud diferente y se abren ya con aquella alegría, ya no les importa
Si van a morir o no van a morir, ya eso no les preocupa, ya ellos están experimentando otra vida diferente, o sea, van a ser testigos, van a anunciar al mundo de lo que ya están siendo testigos en ese momento. Y yo creo que eso está para, si lo hicieron ellos y lo han hecho tantos mártires y tantos hombres de Dios que han luchado, pues también nosotros tenemos la posibilidad. Ahora dependerá de nosotros, de cada uno, qué queremos. Y por supuesto que no podemos alcanzar el bien sin la gracia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues eso, pedirle al Señor que nos ayude. Yo quiero, pero no puedo. Ayúdame, Señor, socórreme, auxíliame, porque sin ti no puedo, no puedo. Y el mismo lo dice en San Juan, en el capítulo 5 en adelantito, por ahí dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, ya queda claro ahí, ya es decir, pienso que el Señor es muy misericordioso y nos está aclarando las cosas y como dicen por ahí, al buen entendedor pocas palabras. Yo creo que uno cuando no quiere entender no entiende, pero si uno quiere entender, va y abre el oído y entonces el mismo Señor lo dice, el que no quiere oír, el sordo, hay sordos que no quieren escuchar y hay ciegos que no quieren ver, ¿verdad? Entonces, está muy bueno y es muy interesante esto, pero sí, es decir, hay que tener cuidadito con él y saber que Dios nos ayuda y confiar en Él y pedirle, y también pedirle a nuestra madre, que también que nos ayude, a nuestra madre, Mamá María. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa dicha de que tenemos intercesores que nos ayudan a llegar al Señor. A mí un día me decía ya como una anécdota que me hizo gracia también a la vez, porque me decía una persona un día de estos que la persona que ya se le ha muerto el papá y la mamá, ya el cuarto mandamiento no tiene validez, me decía. Y entonces le digo, ¿pero por qué dices eso? Ya, porque si usted ya no tiene papá y mamá, ya se le han muerto, entonces usted dice, ya no tiene que encontrarlos a ellos. Y le digo yo, pero usted se le olvidó que tenemos un papá y una mamá en el cielo, nuestro padre y nuestra madre, y si nosotros hacemos algo indebido y los deshonramos a ellos, imagínese, es peor todavía. ¿Verdad? Tenemos un padre terrenal que ya no está, una madre terrenal que ya no está, pero tenemos a los otros. Entonces no podemos siempre, el cuarto mandamiento, igual que todos los demás, siempre estarán ahí para que nos ayuden, ¿verdad? Bueno, ese era mi pequeño comentario. Sí, porque no se les honra solamente eh, en vida, ¿verdad? O por la idea seguro también que hay de honrar a papá y mamá, ¿verdad? Que creen que solamente darles algo o cuidarlos o que está ligado solamente a la existencia física de ellos, ¿verdad? Porque incluso puede hacer de que ya no estando mi papá y mi mamá, yo haga cosas que sean contrarias a los principios, a los valores, a las cosas que ellos me enseñaron a hacer, y entonces ya yo no los estoy honrando. Yo los estoy, digámoslo así, deshonrando su memoria. Correcto, exactamente. Además de que los muertos no están muertos. Recordemos que Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Están en otra, pero Sí, pero amigos. yo te entiendo, Carlos, pero él me lo decía haciéndome ver de que según ellos, pues ya para ellos el muerto es el que ya no está en este mundo, a eso se refería. Ya nosotros pues entendemos esto de otra forma, ¿verdad? Muy bien, aquí a petición de, vamos a ver quién fue el que escribió en el chat, don Carlos. Porque llegué tarde, entonces ya la vi que llegó, entonces Sí, ahí está en el vamos a chat, abrirla y vamos a leerla, yo solo. ahí está. Bueno, si entonces no hay ninguna otra pregunta ni ningún otro comentario, pues ese es el tema que traía yo para compartirles el día de hoy. Eh, Creo que a todos les llegó la invitación, ¿verdad? Para asistir mañana a la ordenación. Y no solo para asistir mañana a la ordenación, sino sobre todo muy importante para el encuentro que vamos a tener luego con Monseñor, ¿verdad? Sobre todo Ah, los... eso le iba a preguntar, usted va a estar ahí, ¿verdad? Sí, yo voy a estar ahí, Ah, bueno, sí, sí, sí. me lo permito, si Dios me da salud. Bueno, No se sabe a qué horas es esa reunión, ¿verdad? Fíjate el que, almuerzo corre por parte de nosotros, ¿verdad? mira, ahí sí yo te quedo mal. No, del profe. Ahí te quedo mal, porque yo no sé si Bolívar
iría a preparar por lo menos un arroz con pollo para todos, previendo que ustedes iban y que se van a quedar un rato más también, ¿verdad? Sí, sí, sí. O Yo si no, no. para mañana yo puedo ocupar los 1.000 pesos que me debe. No, para mañana yo me lo voy a acercar a Carlitos por ahí, que hace días tengo ganas de que me invite. Y no me ha invitado todavía, pero yo creo que mañana. Al que mala sombra se arrima, al que mal árbol se arrima, mala sombra lo cobija. Sí, pero al árbol, pero usted no, a mí no se me parece usted a un árbol para nada. Yo sí sé que, no sé la hora exacta, Zacarías, pero yo sí sé que el obispo almuerza, reposa un ratito, casi siempre él, tampoco es que se duerme mucho, hace una siestita ahí como de una media hora y comparte con Te echa nosotros. un peloncito por ahí. De hecho, un pedacillo ahí. Porque sí dijo, bueno, nos vamos una tacita de café, dice, y hablamos. Me parece muy bien. Sí. Bueno, La ubicación de ahí del templo, ¿dónde es que es? Es que no he abierto la. Es Barrio Capulín en Liberia. Ya vamos a ver. Sí, La entrada a Que mano derecha, ahí no hay mucho donde perderse. ¿dónde es, Carlos? vamos a En ver. la parte de abajo, casi como saliendo por la calle que va por dentro, en las últimas cuadras, ahí queda. Parroquia oí en la Nuestra calle que Señora va de por Fátima. dentro. Vamos ¿Sí? a ver si. Diagonal a la igual. entrada, diagonal a la entrada a la UCR, tal vez. No, mejor por ahí no. Mejor se van por allá donde era antes la escuela laboratorio. El puente. Ajá. Ahí antes de cruzar ese puentecito, mejor se Ajá. desvían para A la izquierda. la izquierda, porque, Ah, porque bueno, los que vienen de allá, porque yo le estoy poniendo cuidado, digo, oye, ¿por dónde me tiro? Antes del puente, solo que me tire al río. sí, no, usted después del puente. Pero los que vienen de la bajura, tengan cuidado porque los puede meter por una rotondilla que hay ahí, como por el lado de la cervecería, y el problema es que ese camino ahí por dentro está muy feo. Yo Ujú. les Sí. recomiendo que aunque el güey les mande otro camino, ustedes lleguen hasta la escuela, después pasan, ¿verdad? Por el INA, llegan al CTP, está el Instituto de Guanacaste, y después del Instituto de Guanacaste, a mano izquierda, como así, como un bajoncito, está Ujú. esa calle y entran por ahí. Hay que devolverse un tramillo ahí, como unos 400 metros, ya bajando ahí, doblan a la derecha y pues es fácil llegar. Pero es que no sé cómo mandarles Sí, es que no me queda claro por dónde. Yo pensaba que era por esa entrada, pero sí, más fácil ahí por donde dice usted. sí, vamos a ver si. Y cualquier cosa, tal vez la diócesis también nos apoya ahí con unos almuerzos ahí en la BK o en la McDonald's. Oye, ese, dijo, dijo aquel amigo mío, oye, ese. ¿Ves? Estoy usando, llegaré, no mentira, no voy a llegar a esa hora, pero yo no sé si mi viaje ya terminó el viaje. No, no les va a servir ese enlace. Bueno, pero ustedes ponen en Waze, Parroquia Nuestra Señora de Fátima, barrio, y barrio Capulín, y ahí llegan. Nuestra Señora de Fátima se llama entonces. Ok. Por aquí, parroquia, para mañana, pueden, Waze, Nuestra Señora de Fátima, barrio Capulín. Ajá, ahí está, ¿ve? Capulín. Ahí está, esa casa. Es que si se van, incluso si en la dirección regional doblan a la izquierda, todavía ese camino de ahí es de lastre y está feo. Está feo ese camino. Entonces yo les recomiendo mejor ahí en la John F. Kennedy. Creo que todavía está el rótulo ahí, John F. Kennedy. Doblan a la izquierda. O a la derecha si vienen de Liberia. Bueno, amigos, nos vemos mañana entonces. ¿Es primero? De acuerdo. Si Dios Ya lo permite, primero, claro que sí, ahí Bueno, hasta estaremos. mañana, si Dios lo permite. ya se mete bajo el puente, Carlos. Un resumen, No, yo le hay paso un por encima. resumen, me da un resumen de lo que hay que hacer ahorita. Ahorita hay que ir a descansar, hay que ir a dormir para vernos Ah, ya, mañana.
Sí. Sí. Ok. Estaba hablando de direcciones. Yo no. Sí, es que estábamos comentando de la dirección para llegar mañana al Capulín. San Capulín. Al Capulín, a la parroquia de Fátima, Ok. la ordenación. Ahora quise cortar el copete. Sí. Vaya, No hay almuerzo para nosotros, es la pregunta que tengo. yo No. no sé ni siquiera si hay para mí, entonces Lo no. trae Marcos. No, pues entonces vamos a correr a comer algo todos si quieren. Yo le invito a salir, pero no a pagar. Las invitaciones no me gustan a mí. Manera de ¡Qué manera! Luis, hablando un poco de todo, mi esposa no puede porque ahora quedamos tarde ahí. No será un problema, ¿verdad? Ok. Usted no es de la comisión todavía. Es que extendió a la tarde y tenemos obligación en la noche, pero yo voy, que ya eso sí toma, eso es más importante, pero ella tiene que estar aquí. Bueno, ok, gracias. Está bien. Marcos, tiene que estar usted ahí porque si no el obispo no nos recibe. No, hombre, ya está esperando que abra. Yo voy a estarme arrodillada, portando bien. Bien portado mañana. Viértese bien. Mucho cuidado, Marquito, pórtese bien. Con Mañana todo el tiene- repertorio, con todo el Recuerde repertorio. que es la última conversación con Bolívar. Oh, mañana eso tienen, sí, también. vean, ¿cómo les digo? Mañana ustedes tienen que ser quien ustedes son. Mañana es la oportunidad que ustedes tienen para decir lo que tengan que decir. No hay nada que hacer. ¿Cómo les digo? Esté quien esté, eso sí, con caridad, con amor, porque de Monseñor Vitorino yo aprendí que él decía que cuando íbamos a hablar, cuando íbamos a dialogar, no se trata de vencedores y vencidos, se trata de la verdad, de hablar, de decir la verdad, y pues a veces la Bueno, verdad, Y la verdad nos hará Bueno, libres. queremos escuchar, es lo que queremos al final. Por favor, díganos algo. Yo creo que no, esta reunión no es para quejarnos ni para nada, sino No. porque existe para mí, un vacío muy grande porque como él, como obispo, responsablemente nos va a ordenar a nosotros sin conocernos. O sea, puede que por medio de la comisión conozca algo, pero debería haber existido siempre mayor cantidad digamos, de lazos más cercanos a la hora de llegar y no, y ahí. por eso yo me refiero justamente, Marco, deja de grabar la reunión. Ok, disculpe. Yo me refiero justamente a